Hasta ahora nos ocupamos del tema de carga eléctrica desde el punto de vista estático, ¿no? Teníamos una carga por acá, otra carga por allá, y vimos cómo calcular la fuerza de atracción o de repulsión, que eso era una diferencia con la fuerza de atracción gravitatoria, es decir, las cargas se podían atraer o se podían repeler. Pero siempre lo que considerábamos hasta ahora era que las cargas esas estaban quietas, ¿no? Quién sabe por cuál mecanismo esas cargas se mantenían quietas, que es un mecanismo que es bastante complicado mantener las cargas quietas, porque primero aislar esas cargas y dejarlas quietas ya sería una tecnología complicada. Por otro lado, habíamos visto qué parecido que era la ecuación que dominaba esa interacción con respecto a la interacción gravitatoria. Entonces, muchas de las cosas que tenía la interacción gravitatoria también se iban a repetir en el tema de la interacción eléctrica, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, si teníamos un objeto de una masa enorme, digamos la Tierra, sabíamos que esa masa enorme de la Tierra generaba una energía potencial gravitatoria. Es el tema que vimos el año pasado y parte de este año también. Entonces, si teníamos, no hace falta graficar la Tierra, sino su superficie, decíamos, bueno, si tengo la superficie de la Tierra y hay un objeto por acá, si yo lo suelto, se va a mover y va a caer. ¿Por qué? Bueno, porque hay una diferencia de energía potencial gravitatoria entre este punto y este punto, que hace que si yo a este objeto lo dejo en caída libre, lo dejo sin ninguna restricción, excepto esa diferencia de potencial gravitatoria, esa energía se va a transformar en energía cinética y el objeto se va a mover. Así como hay una energía potencial gravitatoria, efectivamente existe una energía potencial eléctrica, ¿no? Entonces, lo que importa para que se muevan las cargas va a ser una diferencia de potencial, pero una diferencia de potencial eléctrico. ¿Qué cosas generan una diferencia de potencial eléctrico? Las cosas que generan, no es la única, ¿no? Pero las cosas que generan una diferencia de potencial eléctrica son las pilas. La diferencia de potencial eléctrico, ¿no? Todos conocen lo que es una pila, se mide en volts. La diferencia de potencial eléctrico se mide en volts. Y eso es lo que va a generar un movimiento de cargas. Generalmente cuando se habla en algunos libros introductorios de la corriente eléctrica, se lo suele representar como que las cargas fuesen el agua de un río, ¿no? Entonces vienen las cargas, están por acá las cargas, ¿no? Y acá hay una diferencia de altura que sería la diferencia de potencial, en este caso, en lugar de ser gravitatorio, sería eléctrico. Entonces, ¿por qué se mueven las cargas? Como en una catarata, digamos. Bueno, porque llegan hasta acá, entonces como hay una diferencia, en el caso del agua hay una diferencia de potencial gravitatorio. Y como el agua está formada por átomos que tienen masa, entonces es atraída y cae. En el caso de las cargas, bueno, las cargas entran en movimiento por la diferencia de potencial eléctrico, entonces la corriente eléctrica sería un análogo a un río que se mueve. Pero bueno, eso es una analogía que sirve como introducción, pero hay que tener muy en claro que los electrones no son agua, y entonces es una analogía que sirve para hacerse una idea, pero solamente a primera vista. Lo que sí sucede es que cuando yo pongo una diferencia de potencial, o sea, una pila, ¿no? Una pila, las pilas se ejemplifican así. Esto es una pila que tiene una patita. Vieron que las pilas tienen dos extremos, uno con el signo más y otro con el signo menos. Eso representado en un esquema, el más es la patita
grande y el menos es la patita chica. ¿Está bien? Entonces, la pila es la que da la diferencia de potencial eléctrico. Diferencia de potencial eléctrico. Diferencia de potencial eléctrico. ¿Ok? Entonces, una pila entre sus extremos tiene una diferencia de potencial eléctrico. ¿En qué se mide? Se mide en volts. La unidad de diferencia de potencial eléctrico es, a veces no le dicen diferencia de potencial eléctrico, sino directamente le dicen potencial eléctrico o más coloquialmente voltaje. Uno cuando va a comprar una pila, si es de las comunes ya se sabe que es la diferencia del voltaje entre sus extremos es 1,5 volts. Casi todas las pilas de uso doméstico son un poquito más grandes o un poquito más... No, un poquito más grandes, estas son las más chicas, son son AAA estas, sí, estas son AAA, las AA son un poquito más grandes, bueno. Todas son de 1,5, pero hay, por ejemplo, las baterías, esas cuadraditas que son de 9 volts, y otras más específicas, por ejemplo, para algunas cámaras fotográficas o para otros aparatos electrónicos que son de distinto voltaje. Lo importante de la pila es, lo más importante de la pila, es el voltaje que tiene entre sus extremos, y es la unidad es el volt y el símbolo es de corta mayúscula. ¿Está bien? Otra cosa importante es cuánta energía tiene acumulada esa pila para poder entregarla, pero eso es un tema que vamos a ver dentro de unas clases cómo es que se calcula. La cuestión es entonces que tenemos una pila que tiene entre sus extremos una diferencia de potencial, o sea un voltaje, o sea que eso puede provocar que cargas eléctricas se pongan en movimiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que las cargas eléctricas se pongan en movimiento? ¿Cuáles son las cargas eléctricas que vamos a poner en movimiento nosotros cuando hagamos circuitos, que ya lo voy adelantando? Bueno, las cargas eléctricas que vamos a poner en movimiento son electrones. ¿Está bien? ¿Y dónde puedo encontrar esos electrones para poner en movimiento? Bueno, si nosotros conectamos esta pila, por ejemplo, a esta, hago un circuito de tal manera de poder mi mano acá y mi mano acá, yo no siento que se esté cerrando ningún circuito, no siento que esté circulando corriente. ¿Por qué? Porque los distintos materiales pueden ser más o menos eficientes al paso de la corriente eléctrica. ¿Está bien? Se dice que los materiales ofrecen una mayor o una menor resistencia al paso de la corriente eléctrica. Todos sabemos que los cables que justamente nos proveen de energía eléctrica en nuestras casas, por afuera son de plástico y por adentro son de cobre. ¿Por qué por afuera son de plástico? Porque el plástico ofrece una resistencia eléctrica muy grande. Entonces, a través del plástico nos establecen corrientes eléctricas. Pero el cobre, en cambio, tiene una resistencia muy baja. Entonces, pasa muy bien la corriente eléctrica. Entonces, supongamos que yo conecto un cable y otro cable desde la pila hasta un componente eléctrico al que voy a llamar resistencia. Un resistor. ¿Qué es un resistor? Comercialmente un resistor es esto. ¿Está bien? Es un objeto que opone cierta resistencia, quería buscar algún sinónimo, pero cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica. Es decir, no llega a ser un aislante, ni llega a ser un conductor muy bueno como es un cable. O sea, desde acá hasta acá, cuando volvamos a hacer prácticas de laboratorio, lo vamos a hacer en el laboratorio,
pero lo que habría que hacer es poner esta pila y poner un cable hasta el extremo de esta resistencia y otro cable hasta este extremo y se forma este circuito. ¿Está bien? Entonces, esto dijimos que era una pila. Esto es un resistor. Un resistor. Resistor, a veces también se lo llama resistencia, coloquialmente en todos los libros casi aparece como con la palabra resistencia, ¿no? En la realidad la pila es esto, y en la realidad el resistor es esto. No sé si se ve bien ahí, pero bueno, si no después saco una foto más de cerca, y pongo dos cables, uno de este lado y otro de este lado. El resistor, así como la pila se medía en volts, el resistor se mide en ohms. Ohms. Se escribe así. Y el símbolo de ohms es este de acá. Una omega mayúscula. Volts era en honor a Alejandro Volta, un físico italiano, y ohm era en honor a un físico y militar alemán, que bueno, ya vamos a ver qué es lo que hizo. Entonces, cuando se cierra el circuito, justamente, las cargas se van a empezar a circular y se va a establecer una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica. Y es el símbolo de corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Perfecto. ¿En qué se mide la corriente eléctrica? Los resistores tienen una resistencia que se mide en ohm. Las pilas o baterías tienen un voltaje que se mide en volts. Y las corrientes se miden en amperes. En realidad, en el sistema nacional, la unidad es amperio. Pero nadie le dice amperio, todos le dicen amperes. Pero lo posta es amperio, pero bueno, no es muy importante que sea amperes o amperio porque en realidad todos siempre usan los símbolos. Así se usa este símbolo omega mayúscula para las resistencias, o sea, para los ohms. La B corta mayúscula para los volts y para los amperios o amperes la A mayúscula. Entonces, el símbolo es I, pero la unidad es A. El símbolo es... bueno, acá coincide el símbolo, ambos símbolos. Se usa la letra omega mayúscula y acá la B corta mayúscula. Entonces, hay una relación entre el voltaje aplicado y la resistencia que cierra el circuito y la corriente que circula por este circuito. Y esa relación está expresada en la ley de Ohm. Por eso dije que ahora íbamos a ver qué era lo que hizo Ohm, ¿no? Bueno, Ampère era también otro físico francés. Así que tenemos un italiano, un alemán y un francés. ¿Vale? Pero el que estableció qué relación había entre la pila que poníamos en el circuito y la resistencia con la que cerrábamos ese circuito fue Ohm. Dijo que la corriente que se establece es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. O sea, la corriente es igual al voltaje, ¿está bien?, sobre la resistencia. Por lo tanto, en unidades, un ampere es igual a un volt dividido un ohm. ¿Está bien? Entonces, esta es la ley de Ohm con la que vamos a trabajar durante no sé, unas 10 clases o un poquito más. O sea que no hace falta que diga qué importante que es, porque va a ser algo que lo que vamos a usar todo el tiempo durante el tiempo que estuvimos analizando circuitos, que va a ser un tiempo bastante grande. Entonces, la ley de Ohm establece la relación que hay entre la corriente, el voltaje y la resistencia. Ahora bien,
Más adelante vamos a ver cómo es que se fabrican estas resistencias y por qué algunos, o cómo es que uno elige que, o sea, por qué los cables que llegan con el suministro de energía eléctrica a nuestras casas son de cobre y no son de hierro, o son de cobre y no son de aluminio, o por qué no son de oro, o por qué no son de tungsteno. ¿Está bien? Eso lo vamos a hacer más adelante. Pero por ahora vamos a hacer circuitos, suponiendo que no nos importa de qué está fabricado esta resistencia. Y lo que suponemos también es que la resistencia de estos cables es cero. ¿Está bien? Estos cables los suponemos cables ideales. Toda la resistencia está concentrada acá. Y esta pila la consideramos también ideal. Nosotros sabemos que cuando conectamos una pila, después de un tiempo la pila se agota. ¿Está bien? Estas pilas nuestras, estas que dibujamos en nuestro circuito, también las consideramos ideales. Es decir, que si yo digo que esta pila tiene 8 volts, va a tener 8 volts, no importa cuánto tiempo esté funcionando y qué cosa le conecte. Entonces, vamos a hacer un ejercicio sencillo de esto para que se entienda de qué va. Supongamos que tenemos un circuito exactamente como está. Bueno, lo borro porque ustedes pueden hacer captura de pantalla, pero supongamos que le damos valores a esta pila. Vamos a ponerle un valor comercial a esta pila, supongamos que es 9 volts. Podría haber escrito solamente la B corta y ya se entendía que era 9 volts. Y que estas resistencias son de, qué sé yo, 18 ohms. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es ¿cuánto vale la corriente? Bueno, ley de Ohm. La corriente es voltaje dividido resistencia. O sea, 9 volts dividido 18 ohms. 9 volts dividido 18 ohms. 9 dividido 18 es 0,5. Volt dividido ohm es amperio o ampere, como quieran. ¿Está bien? O sea que la corriente que está circulando por acá, es 0,5 amperes. ¿Está bien? Entonces, así funciona la ley de Ohm. Le da una relación entre el voltaje aplicado y la resistencia con la que cierra un circuito. En este momento no sé si sale en el sonido, pero está pasando una ambulancia. Entonces funciona así. Una cosa, esto está perfecto, pero nadie cuando abre un circuito eléctrico comercial se encuentra con una pila conectada con una resistencia. Sin embargo, eso podría ser parecido a lo que pasa en una casa, ¿no? Porque si bien en una casa uno no tiene suministro de corriente, lo que se dice, estas pilas, se dice que son de corriente continua. ¿Por qué? Porque siempre que yo la conecto, me genera una corriente en el mismo sentido. ¿Está bien? Pero si uno lo piensa, repito, la alimentación que uno recibe de NOR no es de corriente continua, es un tipo de corriente que vamos a ver más adelante. Pero esencialmente uno está conectado, recibe los cablecitos de NOR y por ejemplo enchufa una plancha para planchar la ropa o una lamparita o lo que sea, y esencialmente lo que está pasando es que está conectando una resistencia y Edenor le está suministrando un voltaje. O sea que es efectivamente esto lo que está pasando, ¿no? O sea, Edenor me provee un voltaje. El tipo de voltaje que provee Edenor lo vamos a ver dentro de un mes más o menos. Tenemos dos cablecitos y acá nosotros ponemos el objeto que va a producir un consumo. ¿Está bien? Un consumo de energía eléctrica. ¿Cómo se calcula ese consumo de energía eléctrica? Por ahora no lo vemos. Por ahora sabemos cómo calcular la corriente que circula por ese circuito. El voltaje lo provee Edenor. Nosotros ponemos acá una lamparita o una plancha o la máquina de cortar pasto
o la estufa o lo que sea, y eso se representa por una resistencia que cierra el circuito y se establece una corriente eléctrica. O sea que esto es algo muy parecido a lo que pasa en nuestras casas. ¿Está bien? Entonces, el tema es que a veces nosotros no tenemos circuitos tan sencillos como estos, sino que podemos tener circuitos más complicados, como por ejemplo el siguiente circuito que vamos a ver ahora. Supongamos que en lugar de tener un circuito con una resistencia, tenemos un circuito con dos resistencias. ¿Está bien? Cuando tenemos un circuito con una resistencia a continuación de la otra, una resistencia a continuación de la otra, es decir, fíjense, la corriente en este caso va a entrar por esta resistencia, por acá, va a salir por acá, y la misma corriente va a entrar por acá, y va a salir por acá, y se va a cerrar el circuito. Cuando tenemos dos resistencias, por ejemplo, R1 y R2, ¿está bien? Conectadas de esta manera, se dice que las dos resistencias están conectadas en serie. Entonces, este es una conexión, o sea, R1 y R2 están... no escribimos esto. Están conectadas en serie. Están conectadas en serie. Una a continuación de la otra. La misma corriente circula por las dos. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces yo digo, ok, la misma corriente circula por R1 que por R2. Este vamos a decir que es el punto A, este vamos a decir que es el punto B, y este vamos a decir que es el punto C. ¿Está bien? La misma corriente circula por R1, circula por R2. Sin embargo, entre los extremos de la resistencia R1 y los extremos de la resistencia R2, no vamos a tener el mismo voltaje, ¿no? Porque recordemos que la ley de Ohm decía que I es B sobre R. Pero, esto significa que, fíjense, R pasa para allá multiplicando. R por I es igual al voltaje. O sea que si a través de esta resistencia está circulando una corriente, entre los extremos de esta resistencia va a haber un voltaje. ¿Está bien? Entonces fíjense que la ley de Ohm, que es una ley que parecía tan sencilla, tiene sus implicancias y hay que saber manejarlas. Entonces digo, pero se nos complicó todo. Se nos complicó todo, porque ahora, ¿cómo es que se calcula esto? ¿Cómo es que yo puedo aplicar la ley de Ohm? Si la ley de Ohm me decía, tenés una pila y una resistencia. ¿Cómo hago para calcular las cosas acá? Bueno, para calcular las cosas acá, lo que yo hago es obtener un circuito equivalente a este circuito. ¿Está bien? Y para eso tengo que saber cuál es la resistencia equivalente a dos resistencias conectadas en serie. Cuando dos resistencias están conectadas en serie, la resistencia equivalente es igual a R1 más R2. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejemplo bien fácil. Supongamos que R1 fuese 4 ohms y R2 fuese 5 ohms. Yo quisiera calcular la corriente que está circulando. Digo, voy a aplicar la ley de Ohm. Fenómeno. No puedo. ¿Por qué? Porque la ley de Ohm era, si tengo una resistencia y tengo una pila. Pero yo digo, muy bien, ¿están conectadas en serie? Entonces, para el circuito analizado macroscópicamente,
Es lo mismo que tener esta pila de 9 volts conectado a una única resistencia equivalente que valga lo que vale R1 sumado a lo que vale R2. R1 más R2 en este caso es 4 ohms más 5 ohms, 9 ohms. Entonces ahora, ¿puedo calcular cuánto vale la corriente? Y sí, porque ahora digo, si tengo una pila de 9 volts y tengo conectada una resistencia de 9 ohms, me da que la corriente es 9 volts dividido en 9 ohms, y esto es 1 ampere, un amperio. Entonces digo, ok, entonces la corriente esta que yo quería es 1 amperio. 1 ampere. O sea que esto es 1 ampere. Yo siempre digo ampere porque soy de la vieja escuela. ¿Está bien? Los electricistas todos dicen ampere. Así que a veces digo amperio, a veces digo ampere, se me mezclan. Voy a decir ampere porque es lo que me sale más naturalmente. Bien. Entonces digo, ok, listo. Entonces vuelvo de mi circuito equivalente a mi circuito real. Digo, ok, estas dos resistencias conectadas en serie, era lo mismo que tener una única resistencia cuyo valor sea la suma de estos dos. Fenómeno. Obtuve cuánto vale I y vuelvo al circuito real. Entonces, esto lo voy a borrar, ¿no? Esto era como un cálculo auxiliar. Esto era un equivalente que yo me fabrico en mi cabeza. Lo real era esto. Este es el circuito equivalente que me ayuda primero a calcular I, y una vez que calculé la corriente, ya está. Esto lo puedo descartar. Era un cálculo auxiliar. Fenómeno. Entonces digo, muy bien, ya sé que la corriente es 1 ampere. Lo que quisiera calcular ahora es cuánto vale el voltaje entre A y B. Yo sé que acá hay 9 volts, pero ¿qué voltaje hay entre A y B? Lo que dije hace un ratito era, la ley de Ohm me decía que la corriente era voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, fíjense, si esto pasa para allá multiplicando, corriente por resistencia es igual a voltaje. Y justamente lo que yo quiero calcular ahora es el voltaje entre A y B. El voltaje entre A y B. ¿Cómo se calcula? Voltaje es corriente por la resistencia que hay entre A y B. ¿Qué corriente está circulando? 1 ampere. 1 amperio. 1 ampere. ¿Y qué resistencia hay entre A y B? 4 ohms. 4 ohms. Ampere por ohm es volt. O sea que entre A y B hay 4 volts. ¿Y qué voltaje hay entre B y C? Bueno, la corriente que circula es 1 ampere. ¿Y qué resistencia hay entre B y C? 5 ohms. 1 por 5, 5. Ampere por ohm, volt. O sea que entre A y B hay 4 volts. Y entre B y C hay 5 volts. No es ninguna casualidad que la suma de esos dos voltajes me dé 9 volts, que son igual al voltaje que es el que entrega la pila. ¿Está bien? Esto lo vamos a volver a analizar con muchísimo más rigor, y va a ser unas leyes más elevadas para análisis de circuito, que son las leyes de Kirchhoff. Pero por ahora nos quedamos con esto. Nos quedamos que entre A y B hay un voltaje de 4 volts. Y entre B y C hay un voltaje de 5 volts. Y la corriente que circula por todo el circuito es 1 ampere. ¿Está bien? Otra cosa es que en las pilas el voltaje siempre va... Lo voy a hacer con otro color para que no se confunda con la corriente. El voltaje siempre va de menos a más, ¿no? Las pilas, bueno, se me cayó la pila y no sé dónde se me cayó, pero las pilas tienen marcado cuál es el menos y cuál es el más, entonces uno sabe en qué sentido va a circular esa corriente. Así que bueno, este es un análisis de los circuitos en serie. Una resistencia a continuación de la otra.
Cuando están las resistencias conectadas en serie, la resistencia equivalente siempre va a ser más grande que cada una de ellas, ¿no? Porque la resistencia equivalente es la suma de ambas. Lo que sigue es, ¿qué pasa si ahora yo tengo dos resistencias, pero en lugar de estar conectadas en serie, las tengo conectadas de la siguiente manera? ¿Qué pasa entonces si las resistencias están conectadas de otra manera? Por ejemplo, de esta manera. Acá está la resistencia 1, digamos, y acá está la resistencia 2. Entonces, fíjense, ahora la corriente, que ya no va a ser, un ampere, no sé cuánto va a ser, pero la corriente va a llegar hasta acá y se va a dividir en dos. Por acá va a venir una corriente I1 y por acá va a venir una corriente I2. Y muy probablemente esta resistencia I1 sea distinta de esta corriente I1 sea distinta de esta corriente I2. Lo que sí va a pasar es que la corriente se va a dividir en dos. La corriente total es como un río, acá sí se podría hacer la analogía, un río que llega y se divide en dos ramas. ¿Está bien? Entonces todo ese caudal de esta se va a dividir en dos partes. Lo que va a permanecer constante, cuando las resistencias están conectadas de esta manera, que se llama ahora R1 y R2 están conectadas en paralelo. Cuando estaban conectadas en serie, una a continuación de la otra, las dos resistencias, a través de las dos resistencias pasaba la misma corriente. Fíjense que ahora cuando están conectadas en paralelo, lo que tienen en común es que el voltaje entre los extremos de las resistencias es el mismo. ¿Cuál es el voltaje entre los extremos de R1? 9 volts. ¿Cuánto es el voltaje entre los extremos de R2? 9 volts. El voltaje entre los extremos es el mismo cuando tengo dos resistencias conectadas en paralelo. ¿Y cómo puedo aplicar la ley de Ohm acá? ¿Cómo puedo aplicar la ley de Ohm si la ley de Ohm yo solamente la podía aplicar cuando tenía un voltaje y una sola resistencia? Necesito cómo calcular la resistencia equivalente de dos resistencias conectadas en paralelo. ¿Cómo se calcula esa resistencia equivalente? Cuando eran dos resistencias conectadas en serie, era R1 más R2. Ahora es un poquito más complicado, es el producto de las resistencias dividido la suma. ¿Está bien? Entonces retomemos nuestro ejemplo anterior. Supongamos que esta es 4 ohms y que esta es 5 ohms. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale esta resistencia equivalente de acá? Si yo quisiera reemplazar estas dos resistencias conectadas en paralelo por una resistencia equivalente. Bueno, esa resistencia equivalente es 4 ohms por 5 ohms dividido 4 ohms más 5 ohms. 4 por 5, 20. 4 más 5, 9. Ohm al cuadrado dividido ohm me da ohm. Y 20 dividido 9 debe ser 20 dividido 9 es 2,22. Estoy yendo para abajo. 20 dividido 9 es 2,22 ohms. Entonces, fíjense qué interesante esto. Cuando yo tenía dos resistencias conectadas en serie, la resistencia equivalente era la suma de ambas. O sea que la resistencia equivalente era más grande que cada una de ellas. Por ejemplo, una de 4 y una de 5 en serie me daba el equivalente 9. 9 mayor que 5 y 9 mayor que 4, obviamente. Sin embargo, cuando tengo dos resistencias conectadas en paralelo,
la resistencia equivalente es menor que la menor de las dos resistencias involucradas. En este caso tengo dos resistencias involucradas, una de 4 ohms y otra de 5 ohms. Así que el equivalente me tendría que dar menor que 4 ohms y efectivamente me da 2,22. ¿Por qué esto es así? Habíamos dicho que las resistencias se oponen al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Si yo tenía dos resistencias en serie, era como que esta se oponía y esta se oponía, y sus oposiciones era como que venía la corriente y tenía un atascamiento y más adelante otro atascamiento. ¿Está bien? Entonces sus efectos se sumaban. En cambio, acá es como pensarlo que la corriente tiene este paso y además tiene este paso. Es como que tiene más opciones para completar el circuito. Entonces es el resultado de esas dos resistencias puestos en paralelo, es como que ayuda al paso de la corriente. Es como, esto también es una analogía, pero bueno, se puede pensar así. Es como que tener una cancha de fútbol llena de gente y tengo dos túneles. Entonces quiero que la gente salga por un túnel, no sé, hay 30.000 personas en una cancha de fútbol y tiene que pasar por dos túneles. Entonces, ¿qué me conviene? Si pongo un túnel a continuación del otro, la gente tarda mucho más que si fuera un solo túnel. Entonces, un túnel a continuación del otro sería dos túneles en serie. La gente tarda mucho más que si hubiera un solo túnel. ¿Está bien? Los dos túneles se potencian si están... La gente pasa por un túnel, que tiene que pasar de a uno, ¿no? 30.000 personas, y después tiene que, toda esa gente que ya pasó por un túnel tiene que volver a pasar por otro túnel. Una locura. Tarda un montón. En cambio, si yo tuviera esos dos mismos túneles, pero los pongo en paralelo, y bueno, hay gente que se va por este túnel, hay gente que se va por otro túnel, entonces el efecto es que va a haber más corriente que antes si hubiese un solo túnel, ¿no? Porque tiene dos caminos para elegir. Es una analogía. Las personas en una cancha de fútbol no son electrones, pero para esta primera aproximación sirve esa analogía. Bueno, la cuestión es que ya tenemos una resistencia equivalente de 2,22 ohms, y voy a tener la calculadora para esto. Ahora puedo calcular cuánto vale la corriente. La corriente vale 9 volts dividido 2,22 ohms. ¿Y eso cuánto es? 9 dividido 2.22. Estamos redondeando, pero bueno, es 4,05. 4,054, pero bueno. Vamos a redondear acá. Perfecto. La corriente vale 4,05 amperes. Perfecto. Y ya sé que los extremos, entre los extremos, acá hay 9 volts y acá hay 9 volts. ¿Qué cosa me gustaría calcular ahora? Ahí me gustaría poder calcular I1 e I2, que ya lo podría haber hecho de antes, ¿no? Pero lo voy a hacer ahora. ¿Cuánto vale I1? I1 vale 9 volts dividido 4 ohms. E I2 vale 9 volts dividido 5 ohms. ¿Esto cuánto es? A ver. 9 dividido 4. 2,25 amperes. Y este 9 dividido 5 es 1,8. 1,8 amperes. Y adivinen qué. Adivinen cuánto vale I1 más I2. Y 1,8 más 2,25 es 4,05. Obviamente, porque la corriente que venía por acá se divide en dos. Una que vale 2,25 y otra que vale 1,8. 2,25 más 1,8 es 4,05. Y cuando llegan acá, ¿qué pasa? Y bueno, se vuelven a unir y la corriente ya sabemos que vale 4,05. Entonces, lo que vimos hoy es cómo se usa la ley de Ohm para un circuito
de una pila como una resistencia. ¿Y qué pasa si yo tengo más de una resistencia? ¿Cómo obtengo una resistencia equivalente que me permita aplicar la ley de Ohm? ¿Cómo obtener la resistencia equivalente en el caso que sean dos resistencias en serie o dos resistencias en paralelo? Por supuesto que los circuitos se van a complicar mucho más, pero eso ya serán en las próximas clases.